iniciar esta ponencia me gustaría compartir con ustedes una frase del expresidente Benjamin Franklin, y esta dice así: invertir en conocimiento produce siempre los mejores resultados, y no solo se trata actualmente y en la economía del conocimiento de invertir en el mismo, sino también de proteger los beneficios y proteger los productos o resultados de dichos conocimientos. De esta forma, me gustaría compartirles algunos avances que el país ha dado en materia de protección de la propiedad intelectual. Para brindar un panorama general, Costa Rica, y de acuerdo a la Estrategia Nacional de Propiedad Intelectual, se ubicó en el Índice de Protección de Propiedad Intelectual del año 2011 en el puesto número 3 en cuanto a protección de la propiedad intelectual, solo superada por Chile y Uruguay. De la misma manera, de acuerdo al Índice Internacional de Derechos de Propiedad Intelectual, Costa Rica experimentó mejoras en el área judicial, básicamente en temas de persecución y condena de delitos en contra de los derechos de propiedad intelectual, y también en el establecimiento de un marco jurídico consolidado. No obstante, y de acuerdo al índice de competitividad global lanzado este año, Costa Rica tuvo un descenso en 2 posiciones, ubicándose en el puesto número 61, básicamente por problemas vinculados con burocracia, infraestructura e inseguridad. Sin embargo, en el rubro de innovación y de una economía más sofisticada, se ubicó en los puestos 35 y 36, lo que refleja los esfuerzos del Estado costarricense por dirigirse a una economía basada en el valor agregado y basada en el conocimiento. Vamos a revisar el marco jurídico vigente en nuestro país, no en su totalidad, pero algunas leyes que han sido trascendentes. Por ejemplo, a nivel internacional, el país ha suscrito convenios relacionados con la protección de derechos de autor, de propiedad industrial. Existe un convenio a nivel interamericano de protección de los derechos de autor y conexos, un convenio centroamericano de la protección de la propiedad industrial. También se ha unido a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, al convenio de protección de obtenciones vegetales, de expresiones culturales. A nivel interno, la legislación vigente es extensa y abundante. Por ejemplo, tenemos una ley indígena que protege los conocimientos tradicionales, una ley de diversidad biológica para la protección de las obtenciones biológicas producto de las investigaciones científicas, leyes relacionadas con el derecho de marcas, de protección de la propiedad industrial, una ley para la promoción y el incentivo del desarrollo científico y tecnológico. Una vez visto el marco jurídico vigente en el país, es interesante analizar cuáles han sido las reacciones del Estado costarricense para el acatamiento de estas obligaciones. Por ejemplo, en términos generales, a principios de este año se inauguró, el Registro Nacional inauguró un edificio sobre propiedad intelectual con el fin de focalizar los esfuerzos del país por promover los derechos de propiedad intelectual y la apropiación de los mismos por parte de los sectores productivos nacionales. De la misma manera, y ya lo mencionamos, se lanzó en marzo de este año una estrategia nacional sobre propiedad intelectual con el fin de establecer los ejes principales en el accionar del gobierno y las posibilidades de alianzas con los sectores productivos para la aplicación o ejecución de los derechos de propiedad intelectual. También, y producto de estos esfuerzos y del Plan Nacional de Desarrollo vigente 2011-2014 de la administración de la presidenta Laura Chinchilla, que se ha propuesto el incentivo de las innovaciones y el patentamiento de dichas innovaciones, se ha creado una comisión interinstitucional para la protección de la propiedad intelectual, y este es un logro muy importante a nivel institucional porque dicha comisión se constituye en un punto de enlace entre el sector público y el sector privado para compartir inquietudes y posibles proyectos por desarrollar en el futuro en materia de propiedad intelectual.
En cuanto a obligaciones del Estado costarricense, por ejemplo, en materia de protección de los derechos de autor y derechos conexos, es interesante analizar que a nivel interno los artistas nacionales no recurren al registro de la propiedad intelectual para inscribir sus obras, sino que lo hacen en órganos de gestión colectiva, como lo es la Asociación Costarricense de Compositores y Autores Musicales, ACAM, o la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes. Dichos órganos gestionan la propiedad o el registro de las creaciones artísticas de los artistas nacionales. En materia de regulación de recursos genéticos, es un tema de suma trascendencia en nuestro país debido a la riqueza biológica con la que contamos, y a nivel nacional se ha creado una comisión de gestión de la biodiversidad encargada de la promoción de políticas públicas relacionadas con la gestión del manejo de los conocimientos y los productos de los conocimientos a partir de la explotación de la biodiversidad, de una explotación sostenible de la misma. En materia de propiedad industrial, específicamente en lo que se refiere al derecho de marcas, se ha creado una figura interesante disponible para los pequeños y medianos empresarios y empresarias que no pueden acceder por una cuestión de procedimientos o por una cuestión de costos a derechos de propiedad intelectual, como lo es el registro de marcas propiamente. Y es que en esta área se ha creado una certificación de marca relacionada con estándares de calidad. Esta certificación es emitida por un titular de derecho y certifica estándares de calidad para un producto determinado. La pueden utilizar un productor o productora o un conjunto de los mismos, y es una aplicación mucho más accesible por su bajo costo. En el tema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se han hecho importantes avances. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior junto con el Instituto Costarricense de Turismo están trabajando en el desarrollo de una marca país, dirigidos también por la empresa Future Brand, que se encarga del área de gestión de marca país. Y esta marca país se ha gestionado a partir de lo que es valores y la cultura, o lo que distingue el ser costarricense, para promover a Costa Rica en el ámbito internacional. En el tema de indicaciones geográficas, Costa Rica ha logrado 2 para el banano, bajo la denominación Banano de Costa Rica, el mejor del mundo, y Café de Costa Rica. Se está trabajando a nivel de registro de la propiedad intelectual en la denominación o la indicación geográfica para el queso Turrialba. Asimismo, se ha otorgado sello de calidad a los frijoles nacionales, y también una comisión especializada adscrita a esta universidad que se encarga del desarrollo de las denominaciones de origen y los sellos de calidad para los productos agropecuarios. Se ha encargado también de gestionar denominaciones de origen para la cerámica Guaitil, para el café de Chirripó, para la cebolla de Santa Ana y para la mora del Cerro de la Muerte. En el tema de regulación y protección de patentes, el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual ha hecho un gran avance al incrementar la cantidad de sus evaluadores externos. Para el año 2004 el registro contaba con 2 evaluadores externos, que era una instancia especializada de la Universidad de Costa Rica, denominada ProInnova, y también el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Para el año 2007 esta cantidad incrementó a 4, con la adhesión del Colegio de Farmacéuticos y también con la colaboración del Instituto Tecnológico de Costa Rica, lo cual ha redundado en una facilitación del proceso de suscripción de patentes y validación de las mismas. En cuanto a las obligaciones del Estado costarricense en el incentivo de la transferencia de tecnología, el incentivo de la transferencia de conocimientos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, así como el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, han hecho un importante avance al crear un fondo
para promover el financiamiento de capital semilla y emprendedores en el tema de propiedad intelectual llamado ProPyme. Este fondo lo que pretende es que las empresas, las pequeñas y medianas empresas o los emprendedores y emprendedoras se puedan acceder a los derechos de propiedad intelectual para proteger sus productos, sus creaciones. De esta manera ya hemos analizado o hemos revisado algunos avances importantes, principalmente en los últimos años por parte del Estado costarricense, lo cual evidencia que el país se está posicionando en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual. Ya lo vimos al comentar los índices, las posiciones que tiene Costa Rica a nivel internacional, los primeros puestos que ocupa el país a nivel latinoamericano, solo superados en la mayoría de los casos por Chile y Uruguay. Sin embargo, el marco jurídico existente, que es amplio, con convenios internacionales y una legislación, y la institucionalidad existente, no se ha revertido en un incremento en la suscripción de patentes. Ejemplo de ello es que, de acuerdo a los indicadores nacionales de ciencia y tecnología del año 2009, que son los datos más recientes, de la mitad de las empresas que patentan, solo en ese año realizaron solicitud para una patente, lo cual indica un registro muy reducido de inscripciones de patentes. Lo mismo sucede, por ejemplo, a nivel de registro de creaciones musicales o creaciones artísticas de artistas nacionales o creaciones literarias, cuyos registros son muy reducidos, y los registros que se llevan, por ejemplo, de las editoriales son sumamente elevados, lo que indica que no se trata solamente de un tema coyuntural, es decir, que no se trata solo de la carencia de una legislación, o no solo tiene que ver con la existencia o no de instituciones que se relacionen con la protección de la propiedad intelectual, sino también existe un asunto cultural y educativo en Costa Rica, y es evidente con estos registros o estos índices tan reducidos de registros, que no existe una cultura para registrar las creaciones, no existe una cultura de protección de los conocimientos. Asimismo, y se refleja en los programas educativos, no existe, incluso desde los primeros niveles de educación, cursos o conocimientos relacionados con la protección de los derechos de propiedad intelectual. No se les inculca a los estudiantes el valor de las creaciones intelectuales o el respeto a las creaciones intelectuales. De esta manera, se trata de un tema estructural relacionado con educación, relacionado con crear una cultura del registro. Asimismo, y es otro reto que le compete a Costa Rica, el acceso a financiamiento por parte de las pequeñas y medianas empresas o emprendedores o capital semilla, para que tengan la oportunidad de apropiarse de los derechos de propiedad intelectual, que debido al costo que implican los mismos, las empresas no tienen acceso y no hacen uso de estos derechos, incrementando el riesgo de que las creaciones de ellos no sean respetadas. Aparte del financiamiento, es necesaria una aplicación práctica y multidimensional de los derechos de propiedad intelectual, es decir, que los sectores productivos se puedan apropiar verdaderamente de estos derechos con el fin de aplicarlos a su quehacer cotidiano. Aparte de esto, es necesario el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, donde haya una efectiva participación tanto del sector público, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, las comisiones que mencionamos anteriormente, el sector privado y de la sociedad civil, para potenciar el respeto de la propiedad intelectual y los incentivos a que las empresas los apliquen como una estrategia de competitividad nacional y a nivel internacional. Muchas gracias.